Bien, vamos a hablar ahora de la desnutrición proteico-energética grave y la fisiopatología. Esta es una clase resumida de algunos de los elementos centrales. Se acompaña a este contenido una presentación sin audio que está eh, disponible en la plataforma, de tal manera que entre las dos herramientas tienen las bases suficientes para iniciar este estudio. Y por supuesto, el análisis de los casos clínicos y la discusión contribuirán a tener un panorama más completo al respecto. Partamos indicando de que la desnutrición es un síndrome multisistémico, es decir, que afecta varios sistemas y que este síndrome es resultante de la deficiencia de nutrientes esenciales en el organismo. Ahora bien, la expresión clínica de este síndrome y su potencial reversibilidad es dependiente de tres factores: la velocidad en la que se instaura el proceso, es decir, la desnutrición; la magnitud de la deficiencia; y el tipo de macronutriente deficitario. De estos tres factores, probablemente uno de los principales es la velocidad en la que se instaura el proceso, es decir, la velocidad en la que la desnutrición se desarrolla. Entonces, de estos tres factores dependerá el tipo sindrómico dominante, porque la desnutrición no tiene un solo síndrome, tiene un tipo sindrómico que es el edematoso de tipo Kwashiorkor, que ocurre en la desnutrición aguda, que tiene esta característica: un niño edematoso con múltiples alteraciones tróficas a nivel de la piel. Y el segundo tipo, que ocurre cuando la desnutrición se produce con mayor tiempo, sería la desnutrición de tipo marasmático o el desnutrido demasiado. En este caso, cuando vemos a este tipo de niños desnutridos, estamos encontrando básicamente un niño que tiene piel y huesos. Este, a diferencia del otro, no tiene tantas alteraciones tróficas dentro de las varias diferencias que se presentan. Pero fíjense ustedes cómo se presenta la desnutrición si el periodo es rápido y si el periodo es lento, lo cual quiere decir que los mecanismos de compensación no funcionan exactamente igual en ambos procesos. En términos generales, podríamos decir que es importante comprender que lo que diferencia al niño desnutrido del eutrófico, es decir, de un niño que no la tiene, desde un punto de vista fisiopatológico, se debe a que el patrón orgánico, por ejemplo, las proporciones relativas de los distintos órganos y tejidos, es diferente. La composición química de su organismo también. De este modo, la forma como reacciona el organismo del niño gravemente desnutrido ante el estrés de cualquier naturaleza también es distinto. Es importante comprender esto para no simplificar el manejo del niño desnutrido. El niño de bajo peso y gravemente desnutrido no solamente es una versión reducida de un niño normal, en realidad es un niño completamente distinto, y es importante que comprendamos este aspecto. La desnutrición se podría clasificar en un desnutrido primario cuando la causa de la desnutrición es la falta de nutrientes en sí, lo cual está directamente relacionado con la pobreza. El segundo tipo de desnutrición es la desnutrición secundaria, aquella que se debe a alguna patología. Ejemplo, una cardiopatía que haga al niño que se desnutra, o una nefropatía, o un niño con cáncer, o un niño quemado. En este caso estaríamos hablando de una desnutrición secundaria. Y la tercera es una combinación de ambas. Un niño con desnutrición primaria, es decir, que no está recibiendo suficiente cantidad de nutrientes como consecuencia de la pobreza, que además tiene una cardiopatía. En este caso estaríamos hablando de una desnutrición mixta. Ahora vamos a referirnos fundamentalmente, para empezar a ejercitar el razonamiento clínico, fundamentalmente de la desnutrición primaria, es decir, aquella que se debe a la falta de nutrientes y como consecuencia de la pobreza.
Otra forma de entender la desnutrición es analizando los parámetros antropométricos. De este modo, un desnutrido agudo, si tomamos en cuenta que vamos a referirnos al cuánto debería pesar ese niño para la talla o cuánto debería medir ese niño para su edad, en una desnutrición aguda, básicamente el problema es con un peso para la talla bajo. Sin embargo, la talla para la edad está normal, porque el tiempo ha sido tan breve que no ha logrado evidenciar aún el compromiso de la talla. Esto es la característica de un desnutrido agudo sin edema. Un desnutrido crónico, si tomamos en cuenta estos mismos índices y sus indicadores, tendrá un peso para la talla normal, pero la talla para la edad estará bajo. Y un desnutrido crónico reagudizado, pues tiene comprometido tanto el peso para la talla como la talla para la edad. Los niños desnutridos más graves que llegan al hospital son fundamentalmente estos dos tipos, aquellos que tienen un componente agudo o de reagudización. El desnutrido agudo, un 40%, y un desnutrido crónico reagudizado que representa otro 40%, de tal manera de que entre los dos representan el 80% de las principales causas de la desnutrición. Un desnutrido crónico en forma aislada representa la variante menos frecuente. Para comprender las características de la fisiopatología en cada síndrome, primero le vamos a echar una mirada general a la fisiopatología de la desnutrición. La palabra clave en la desnutrición es la adaptación reductiva, es decir, que cuando existe una deficiencia de nutrientes, se va produciendo una adaptación a esta reducción de nutrientes y como consecuencia vendrá toda la serie de mecanismos que se van a ir produciendo en la desnutrición. Entonces, si tengo una reducción de nutrientes, tengo que adaptarme a esa reducción de tal manera que en la desnutrición grave los sistemas del organismo se van frenando, se van apagando, funcionan cada vez menos y sus respuestas se tornan perezosas e inadecuadas. Esta situación les permite sobrevivir con menos nutrientes porque están haciendo un ahorro energético, porque al faltarles empiezan a consumirse a sí mismos. De esta manera podríamos decir que aprenden a funcionar de manera completamente nueva y diferente. La adaptación reductiva pasa en general por 4 etapas. La fisiopatología de la desnutrición pasa por estas 4 etapas si la desnutrición es el resultado de un largo periodo, es decir, de un periodo crónico por deprivación de nutrientes, lo cual le da tiempo al organismo de desarrollar sus mecanismos compensatorios con mayor eficiencia. Estas 4 etapas son un balance negativo, una detención del crecimiento, el desarrollo, la hipofunción y la homeorexis. En el balance negativo, las manifestaciones clínicas se deben a una pérdida de peso, se empieza a producir algo de dilución y una atrofia. Se produce como consecuencia de esta etapa una detención del crecimiento y desarrollo a continuación, que sería la segunda, donde se produce una detención de la talla, el desarrollo óseo, la maduración neuromotora y el retraso en la iniciación de la pubertad. Luego entraríamos a la tercera etapa, que es la hipofunción. Es una hipofunción multisistémica también. Por lo tanto, todos los diferentes sistemas y sus sistemas energéticos también van a funcionar muy lentamente hasta incluso paralizarse, de tal manera de que se trata de un ahorro energético para disminuir el gasto energético. Hay una disminución del metabolismo en general y eso se va a ver clínicamente por una piel atrófica, caída de cabello, anemia y conducta neurótica en los niños por la alteración que se produce en todo su organismo. Luego viene la siguiente etapa, que sería la homeorexis. La homeorexis es una adaptación a la condición deficitaria actual de nutrientes.
Es decir, se produce un nuevo equilibrio dentro del desequilibrio. No olviden ustedes que la homeostasis es un equilibrio, un estado en condiciones normales, pero este es un equilibrio en condiciones anormales. ¿En qué condiciones anormales? De deficiencia de nutrientes. Y esta situación se conoce como homeorexis. Cuando estamos hablando de la homeorexis, este estado se logra a expensas de conseguir una talla baja para mantener la vida. Es decir, el niño deja de crecer y en esta etapa el peso concuerda con la talla. Entonces, en la adaptación reductiva, la deficiencia de los nutrientes esenciales va conduciendo al infante a un estado de inanición. De tal manera que si este proceso se produce gradualmente y continuamente, el organismo tendrá el tiempo necesario para adaptarse y hacer la homeorexis como condición final de estas diferentes etapas que acabamos de mencionar. Pero esto en el sentido de entender que la desnutrición está presentándose como un evento aislado sin complicaciones asociadas. En el momento en el cual se introduce un estrés adicional, esta adaptación reductiva se altera. Un estrés adicional, por ejemplo, una infección. Las más frecuentes son las diarreas o las neumonías. Cuando ocurre esto, entonces los sistemas se desequilibran en este proceso y lo que estaba en un equilibrio, dentro de ese desequilibrio se vuelve a desequilibrar. Y podría, de continuar este proceso fuera de control, llegar a un punto en el cual es irreversible y podría desencadenar una insuficiencia nutricia que no se podría revertir. Ahora, ¿qué ocurre en la fisiopatología cuando la desnutrición se produce rápidamente, en forma aguda, lo cual conduciría a un niño con un tipo de desnutrición edematosa o de tipo Kwashiorkor? Ocurre también un balance negativo. Las manifestaciones inicialmente son pérdida de peso y la dilución se encuentra curiosamente después el peso estacionario ya no va bajando pese a que el niño no está recibiendo una cantidad suficiente de nutrientes y luego pese a que el niño no está recibiendo una suficiente cantidad de nutrientes, en particular las proteínas, empieza a aumentar de peso. Y sus manifestaciones clínicas serán el edema. Por lo tanto, este aumento de peso es el secundario al aumento de líquidos. Otras manifestaciones clínicas son la hipotermia, la hipoglicemia, infecciones y alteraciones tróficas de piel y fanera que indican una baja calidad en la renovación de los diferentes tejidos. Entonces, fíjense ustedes cómo en la desnutrición aguda solamente se van a producir 2 etapas y no las 4 anteriores que ocurren en la desnutrición crónica que llevan al marasmo. Aquí solamente ocurren 2 que van a llevar a un tipo de desnutrición aguda. Recordar también que no se evidencia aún la detención del crecimiento de la talla ni la edad y por lo tanto no aparece una adaptación u homeorexis. En la desnutrición aguda hay un completo desequilibrio y el niño tiene este aspecto edematizado con múltiples alteraciones tróficas. Miren cómo se nota la deficiencia de vitaminas en estos niños. Fíjense cómo el cabello de este niño empieza a perder su coloración y se puede ver el edema importante que ocurre en estos niños. Y esta sería una foto donde se puede ver el compromiso general del niño, donde se puede ver el edema generalizado y la alteración del cabello de este niño, que a veces está negro, decolorado y negro, adquiriendo 3 diferentes colores en un mismo segmento, lo cual se conoce como signo de la bandera. Entonces, tendríamos que decir, todo es cuestión de una desnutrición que se desarrolla lentamente, como sería una desnutrición crónica, o rápidamente en una desnutrición aguda. En realidad, la respuesta no es tan simple porque hay niños que ya tienen una desnutrición crónica, por lo tanto están piel y huesos. Emaciado, marasmo es el tipo de esa desnutrición. ¿Y qué ocurre con estos niños? Pues se pegan una diarrea y su desnutrición se vuelve a perder su estado de equilibrio
se desequilibra y otra vez se reagudiza, de tal manera que tenemos un desnutrido crónico que se ha reagudizado o un desnutrido mixto, que sería un desnutrido emaciado y edematizado, es decir, que aparte de estar piel y hueso, además empieza a edematizarse. Este es el tipo de desnutrición probablemente más grave, un desnutrido crónico reagudizado. Ahora bien, sería bastante útil entender los elementos fisiopatológicos centrales en la desnutrición aguda y en la desnutrición crónica. Cuando hablamos del marasmo, que es la desnutrición crónica que pasa por todas las etapas fisiopatológicas hasta llegar a la homeorexis, donde el niño está emaciado, piel y huesos, los eventos claves de su fisiopatología son la utilización de las propias reservas, el segundo elemento clave, el ahorro energético, y el tercero, el déficit en la síntesis de moléculas de alta energía, produciendo la disminución de la mitosis multisistémica, generando, por ejemplo, en la médula ósea anemia, en el estómago e intestino, la atrofia intestinal y la mala absorción, porque no tengo suficientes células que se estén regenerando o son de baja calidad y un funcionamiento inapropiado. En los huesos, la disminución de la velocidad del crecimiento. Esos son algunos ejemplos de cómo se producen estas consecuencias. Ahora veamos el kwashiorkor, que es este otro niño, que es el que se edematiza. Aquí el evento central es la disminución de las proteínas del organismo. Se producen anomalías en la síntesis de las enzimas, produciendo dificultades en todos los procesos enzimáticos, especialmente en los relacionados con la glucosa y la producción de energía. Por lo tanto, el organismo no ha tenido tiempo de adaptarse a la deficiencia y se evidencia un fracaso energético global. Veamos un poco ahora una parte de la fisiopatología que es central para entender qué ocurren con las alteraciones de los electrolitos en un tipo de desnutrición aguda o desnutrición edematosa. Ustedes recuerdan ya esta escena en la que tenemos un capilar donde tenemos un extremo arterial y un extremo venoso, que en condiciones normales aquí predomina la presión hidrostática y que esta presión es determinada por la sangre que viene impulsada por el corazón, y como consecuencia de esta presión el agua sale del capilar porque la presión hidrostática de 35 milímetros es mayor a la presión oncótica de 25 milímetros de mercurio. Solo sale agua porque este capilar es muy selectivo, solamente permite el paso de líquido. Entonces no hay un movimiento neto de agua. Y veamos en el otro extremo. En el otro extremo del capilar, en el extremo venoso, reingresa agua al capilar, dado que la presión hidrostática, a medida que ha ido circulando y perdiéndose, ha ido perdiendo presión, 18 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica, sin embargo, que es secundaria a la presencia de las proteínas, es de 25 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la que predomina es la presión oncótica y como consecuencia, en este extremo, el líquido vuelve a ingresar al capilar y de este modo la sangre vuelve al corazón por el sistema venoso. Ahora pensemos lo que ocurre en una desnutrición aguda. En esta desnutrición aguda, ¿qué ha pasado? El niño no está ingiriendo una adecuada cantidad de calorías y de proteínas. Exactamente igual que un niño desnutrido crónico, donde tampoco está recibiendo una cantidad adecuada de calorías y de proteínas. La diferencia es que en el desnutrido crónico, esta deficiencia es lenta y es gradual, pero es de calorías y de proteínas. En el desnutrido crónico, lo que hace el organismo es, si no me están dando suficiente cantidad de proteínas en mi dieta, voy a sacar proteínas de mi organismo y empieza a sacar proteínas de todos los músculos llevándolos al torrente para mantener equilibrada la presión oncótica y no se presenta un gran desbalance y el niño no llega a edematizarse.
En cambio, en el desnutrido agudo, que también hay una deficiencia de calorías y de proteínas, pero este desequilibrio se produce rápidamente, no le da tiempo al organismo para utilizar como un mecanismo de compensación el utilizar sus propias proteínas. Y como consecuencia la presión oncótica se viene abajo. Ahora vamos a ver qué ocurriría. Si aquí pierdo la presión oncótica, ocurriría que por aquí viene saliendo la presión hidrostática, como es lo que usualmente ocurre porque predomina la presión hidrostática, y en este extremo debería predominar la presión oncótica por la presencia de las proteínas. Pero como estas no se ingieren por la dieta y tampoco puede utilizar el organismo sus propias proteínas, esta presión oncótica se pierde y por lo tanto no retorna. Entonces el líquido va saliendo y va saliendo al tercer espacio, generando el edema. Si le echamos una mirada general a todo este proceso y veríamos acá, aquí están los capilares en diferentes lugares. Entonces fíjense ustedes que una vez que viene el contenido intravascular y empieza a salir por el extremo capilar, debería retornar al extremo venoso y no lo hace. Entonces, la cantidad de sangre, digamos mejor, de un volumen intravascular efectivo se pierde. Por lo tanto, cada vez empieza a llegar menor cantidad de sangre a todos los lugares porque el volumen intravascular efectivo se ha perdido. Entonces, si el volumen intravascular efectivo no está llegando a todos los lugares, el efector principal, que es el riñón, lo percibe y va a desencadenar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de volver a meter este líquido. Entonces va a empezar a retener el sodio para que a su vez este retenga agua y trate de aumentar el volumen intravascular efectivo. Situación que no se va a poder mantener porque al perderse la presión oncótica, aunque se retenga el líquido, va a seguir saliendo por la presión hidrostática y no va a poder ingresar porque la presión oncótica se ha perdido. Entonces, este mecanismo de compensación es ineficiente. Por lo tanto, va a llegar menor cantidad al sistema venoso, porque se está saliendo al tercer espacio, va a llegar menor sangre al corazón derecho, va a llegar menor sangre a los pulmones, va a retornar menor cantidad de sangre al sistema arterial y como consecuencia el volumen intravascular efectivo también que llega al capilar será menor. Por lo tanto, el volumen intravascular efectivo se está perdiendo porque se está saliendo afuera y como consecuencia el volumen intravascular efectivo disminuye. Esto me permite entender la alteración de los electrolitos en la desnutrición. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va continuamente reteniendo sodio. Por lo tanto, el sodio orgánico total está aumentado. Sin embargo, cuando yo mido el sodio sérico, paradójicamente se presenta una hiponatremia, particularmente en los tipos de desnutrición aguda, que es la edematosa pura, o crónica reagudizada, que se trata de un niño emaciado que se ha edematizado. En ambos casos se va a producir este evento porque el sistema renina-angiotensina está reteniendo continuamente sodio. Pero cuando yo mido este sodio, parece que estuviera bajo, pero está bajo porque está diluido en la excesiva cantidad de líquido que se está produciendo como consecuencia del mecanismo de compensación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, el peor error en este paciente sería darle sodio pensando que me está faltando sodio. En realidad tengo mucho sodio. Lo que pasa es que está diluido. Otra característica del desnutrido es el potasio orgánico total que está disminuido y esto se debe a otra situación distinta. El desnutrido agudo se alimenta en base a cereales porque estos son más baratos.
y los productos que proporcionan proteínas son los que menos se consumen. Es por eso que cuando se suspende la lactancia materna como principal fuente de proteínas en una familia pobre, ejemplo, por un embarazo, y la mamá le quita inmediatamente la lactancia materna a este niño, pues súbitamente pierde en corto tiempo, rápidamente, su suministro de proteínas y va siendo reemplazada por agua de arroz o por leche diluida que no tiene suficiente cantidad de proteínas en forma súbita. Entonces, ¿qué ocurre? Estos cereales normalmente tienen suficiente cantidad de potasio, pero en el proceso de refinamiento que se hace en estos cereales se pierde el potasio. Por lo tanto, este niño al reemplazar en su alimentación las proteínas por lo que es más fácil de conseguir, que son los cereales, recibe menos cantidad de potasio porque al refinarse el los cereales se pierde el potasio. Por otro lado, los vómitos y la diarrea que acompañan a estos niños desnutridos hacen que el potasio esté cada vez más y más disminuido. Por lo tanto, el potasio orgánico total está disminuido. Y cuando mido el potasio sérico, no se nota el problema. Parece que el potasio está normal o apenas disminuido, pero no evidencia la realidad, que es el potasio orgánico total disminuido. ¿A qué se debe esto? Cuando ustedes miden el potasio sérico, están midiendo el potasio que está en el líquido extracelular, y ese no es el mejor lugar para medir el potasio, porque el potasio está en el líquido intracelular. Por lo tanto, es una falsa impresión. El potasio realmente está bajo, pero el ionograma muchas veces no lo manifiesta porque este está en base al líquido extracelular y la deficiencia de potasio está en el líquido intracelular, la cual no se está valorando apropiadamente por este método. De tal manera que hay que buscar otras formas de evidenciar la deficiencia de potasio. Por ejemplo, las alteraciones en el funcionamiento cardíaco, el hilio metabólico como ejemplo, que a medida que vayamos estudiando más fisiopatología vamos a ir comprendiendo. Bueno, estos diríamos serían algunos elementos que yo les voy a presentar en esta actividad. Ustedes tienen estas tablas que se las voy a dejar en el material sin audio para que ustedes vayan estudiando y a medida en base a esta información de base que les he proporcionado, ustedes vayan estudiando y analizando por qué las cosas se presentan en un desnutrido agudo y en un desnutrido crónico en relación a cada uno de las diferentes columnas que vamos a ir estudiando. Vamos a ver los indicadores, la glicemia, cómo está la proteinemia en los diferentes tipos de desnutrición, cómo se explica el edema, las alteraciones de la piel y fanera, en fin, todos estos elementos de esta tabla, ustedes tienen que revisarlos, pero no aprenderlos de memoria, sino ir buscando las explicaciones de por qué ocurre esto. Y durante la práctica iremos explicando y trabajando juntos en los casos clínicos. En conclusión, si comprendemos muy bien la fisiopatología, entenderemos que el tratamiento inicial de la desnutrición es estabilizar al niño y prevenir la muerte. Y esto se consigue en una serie de pasos que hacemos en el manejo del desnutrido para tratar de corregir los desequilibrios lentamente. Entonces, estos serían los elementos base que les dejo como apoyo, sobre lo cual ustedes tendrán que estudiar. La clase completa la dispondrán en audio y pues seguiremos aprendiendo juntos sobre este importante problema. Gracias por su atención.